De terrorismos a terrorismos. 25. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 03. La conspiración conspicua. El imperio versus Salvador Allende y el gobierno de unidad popular. Parte 6. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Ni qué decir cómo el régimen pinochetista se dividió por retribuirle a los imperialistas la ayuda prestada, devolviéndoles las riquezas naturales y entregándoles la sumisión de los trabajadores chilenos, compensando con creces los gastos de intervención, volviendo para pronto a sumir al país en el pozo de préstamos y retribuciones. Entiéndase que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, proceden a conocer en unos cuantos meses los generosos préstamos que le negaron al gobierno. Proceden a conceder en unos cuantos meses los generosos préstamos que le negaron al gobierno de Unidad Popular en 3 años. Es así que para 1974 una suma de 13.350.000 dólares le es concedida a la dictadura para que se afianzara, en lo que habría de incluir al Banco Central de Brasil, concediéndole préstamos para que el gobierno reformado por la derecha les comprase maquinaria brasileña, que la apropiación extractiva y la deuda pública creciente pasarían a enseñorearse del Chile neoliberal y hasta la fecha. Procediendo la dictadura de inmediato a decretar un nuevo estatuto de inversión extranjera, ofreciendo al capital extranjero facilidades privilegiadas por periodos de 10 a 20 años, en lo que se garantiza además el derecho a transferir indiscriminadamente al exterior lo invertido, con sus respectivas ganancias, y se establece la obligación del Estado chileno de compensar los perjuicios que puedan sufrir tales inversionistas. Y he aquí el sino del neoliberalismo explicitado, que de eso se trata el gran negocio en Chile, impuesto a la de fuerzas, para pasar a ser de este país el laboratorio del neoliberalismo. Es imposible en este trabajo analizar las nefastas consecuencias económicas que tuvo para el pueblo de Chile el monetarismo diseñado desde la Escuela de Chicago. Basta saber por el momento que hacia 1979 la economía chilena era un desastre y la crematística un éxito, que las transnacionales y la burguesía chilena supieron recuperar con creces el inconveniente que había significado la economía nacionalista. Tuvo que darse un cambio drástico a partir de los años 80, dejando de seguir las recetas friedmaníacas para que saliera a flotación el Banco de Pinochet, contando por supuesto con generosa ayuda Made in USA, manifiesta en financiamiento otorgado por la banca internacional, lo que no obsta para plantear que la ponderación de la economía chilena pinochetista, modelo de América Latina, es una de las grandes mentiras generadas por falsimedia, convertida en la verdad que a los sonsos les induce los psicofantes del sistema. De manera tal que hasta la fecha los ideólogos tipo Aznar y Mario Vargas siguen pregonando que la derechización de la política económica es el camino del desarrollo y bla, 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 bla. Ciertamente, para beneficio de las transnacionales que los patrocinan. Breviario de moralina burguesa. La moral burguesa de por sí es una moralina de hipócritas y más mezclada con extractos de religiosidad católica, calvinista, puritana, venidas a menos o simuladas ante la real sumisión a Mamón. Por algo el profeta Nietzsche, al atisbar en los dos próximos siglos, el largo siglo XX, comprendió que se acercaba la decadencia de la cultura europea, para ser marcada por el nihilismo. Una angustia que aumenta de década en década, como si se encaminara a una catástrofe, intranquila, violenta, atropellada, semejante a un torrente que quiere llegar cuanto antes a su fin, que ya no reflexiona, que teme reflexionar. Esa precipitación compulsiva e irracional hacia el abismo, o peor aún, que hace de la mentira la verdad oficial ante la carencia de verdad trascendente y por la transfiguración
de la realidad en un falsismo. Nihilismo que emana del espíritu de la pesadez que la cultura europea destila como vaho de contrasentidos tras la pérdida de la idea trascendental o muerte de Dios. Todo está por corromperse en el desencanto del occidente decadente, entregado a la adoración de falsos dioses, nuevos ídolos, falsos dioses que no son sino ánimas y espectros emanados de su codicia material, disimulada o recubierta con moralina pseudo-religiosa, que para Nietzsche el meollo del problema de la decadencia de Occidente radica en la decadencia del cristianismo, en su moral, que es inamovible, que se vuelve contra el Dios cristiano. El sentido de la verdad altamente desarrollado por el cristianismo original, se transforma en asco ante la falsedad y la mentira, que en el mundo del hombrecito, sombra del superhombre, todo es falso, todo es mentira. Religiosidad disecada y carcomida en instituciones aburguesadas, puestas al servicio de su verdadero Dios, Pluto o Mamón, que en esta época se adora a un superborrego dorado. Los mercaderes han comprado al templo y lo emplean para su descargo de conciencia. El espíritu de la pesadez es la atmósfera que todo lo percude en el mundo de la máquina, civilización industrial, el más frío y así maquinal de todos los monstruos, creación del sombrío semiconsciente del Homo economicus. Y si lo de arriba abajo, o lo de abajo arriba. El nihilismo significa que los valores supremos pierden validez, extraviados en el fango, suplantados por falsos valores que el hombrecillo enajenado en la codicia procrea como un fantasmal dominio emanado del inconsciente, generando una pesadilla, ante la falta de inventores de nuevos valores. Falsa moral burguesa, un componente esencial en el comportamiento hipócrita de los esbirros del imperio, destilado de la proclamación insustancial de falsos valores, pronunciados como mero discurso, palabrerías, por la burguesía liberal. Igualdad, fraternidad, libertad, democracia, libre mercado, vil espejismo de libertinaje capitalista. En resumidas cuentas, la esencia de la hipocresía yanqui es producto de su pesada digestión, o de la moralina pseudocristiana, en realidad anticristiana, sacrificada al preferir que las apariencias engañen y de que el reino de este mundo aparezcamos como los buenos. No se deberían cometer actos criminales en beneficio de siniestros intereses. Pero bueno, si es necesario hacerlo, se puede y se debe intervenir en los asuntos internos de otros países, pero se debe evitar el escándalo. Entiéndase, en el informe de la Comisión Especial del Senado que analizó el caso de Salvador Allende, no hay ningún punto que rechace la práctica legitimada por los Estados Unidos en los años de posguerra relacionada con la organización de guerras económicas secretas, la propaganda subversiva, la actividad subversiva y el sabotaje. Sin emplear otros recursos, opinan los autores del informe, no se puede garantizar la defensa de los intereses de Estados Unidos, es decir, del imperialismo norteamericano. Lo que se debe entonces es evitar que queden comprometidos los altos funcionarios que determinan la política del Estado. Perdón. Esencia de la hipocresía de los poderosos, que lo sepa Dios y el diablo, pero que no lo sepa el mundo. ¿Qué sería del prestigio del país y de la reputación del presidente? Pero incluso el presidente puede ser sacrificado. Lo que es imperativo es que resulten incólumes los capitostes o banksters. No se manchan las manos con sangre, no salen a la luz pública, ni siquiera son los autores intelectuales del crimen. Son los patrones que delegan en sus empleados la cosa oculta. Que no se sepa. Es el caso de que tiene que haber escándalo, pero que no se sepa quiénes son los culpables. Pero hay quienes son responsables del escándalo, no ante la justicia mundana, sino ante el juicio divino. Biblia de Jerusalén. Los empleados de la CIA y similares deben ser eficientes a la hora de realizar las acciones criminales, pero además no deben dejar huellas en el piso. Se trata del crimen imperialista perfecto. Para el presidente y el gobierno, debe ser posible distanciarse resueltamente de las acciones miserables y delictuosas y descargar todo en sus ejecutores, ya que para eso también les pagan.
que en el reino de este mundo no hay castigo al poderoso. Cuestión de lo incognoscible, noción de la trascendencia, atisbo escatológico. La inversión anticristiana se produce, que el reino de este mundo nos hace pecar, pero el que peca y se arrepiente queda perdonado. Mas en realidad los poderosos desalmados no se arrepienten ni piden perdón, prefieren escudarse en la mentira, cuando que la ley del karma ineluctablemente carga el alma y propicia la retribución en ese otro arquetipo trascendente que considera la transmigración. Aquellos poderosos para quienes no hay condena en este mundo, de cualquier manera, en la escatología cristiana misma, no escapan del juicio supremo. Para el sujeto imperialista, su obnubilación, enajenada a la praxis que lo condiciona, así sea ilegal o criminal, le resulta un imperativo existenciario: mi alma por el reino de este mundo, quedando la moralina burguesa como un simple disfraz de carnaval. Está claro que allí donde los intereses del imperialismo norteamericano entran en conflicto con las instituciones sociales, reglas e incluso normas de la democracia burguesa, es a estas últimas a las que les corresponde ceder. El comportamiento de los agentes imperialistas en su praxis encubridora consiste en efectuar una negación sistemática de lo realizado, que operaciones clandestinas son y en la sombra deben quedar, lo cual de por sí es una engañifa, efectuándose una negación de los actos cometidos, sobre todo en el tiempo presente e inmediato al crimen, sincronía de las operaciones encubiertas en la que todo se niega, todo se esconde, todo se hace olvidar. Fue el caso de Richard Helms, el director de la CIA, encargado de complotar contra el gobierno de Allende, quien en 1973 negó ante el Senado en Washington que la CIA hubiese tenido que ver con el golpe de Estado realizado el 11 de septiembre de 1973. Mientras estuvieran en la Casa Blanca Nixon y sus secuaces, había que negarlo todo, y así lo hicieron, a pesar de referencias y trabajos periodísticos que despertaron un cierto afán inquisitivo en el Senado, intentando descubrir la participación que el Poder Ejecutivo tuviera en el putsch. En las audiencias convocadas para esclarecer el asunto, Nixon y sus secuaces lo negaron todo. Los falsos testimonios abundaron. La negación de la flagrante participación del Poder Ejecutivo, fraguando un complot versus el gobierno de unidad popular encabezado por Salvador Allende, se ocultó, como tantas otras veces han ocultado su injerencia antigobiernos nacionalistas de Latinoamérica. Pero en este particular caso, por circunstancias inusuales, miembros del Congreso solicitaron se investigara la denuncia de que los de la Casa Blanca financiaron la operación que culminó en derrocar al gobierno chileno. En específico, el senador Edward Kennedy acusó de perjurio a Henry Kissinger, sosteniendo el carácter tendencioso y engañoso de Henry Kissinger y otros funcionarios de su departamento ante el Senado, quienes tras haber prestado juramento aseguraron que Estados Unidos mantuvo una actitud de no intervención en asuntos chilenos. Se cuenta con innumerables documentos y films por los cuales se constata la podredumbre que representa la política imperialista norteamericana, caso concreto de respuestas a preguntas expresas ante las cámaras en las que el Big Pig niega que el gobierno del cual formaba parte y que él en lo personal hubieran tenido que ver con el golpe de Estado en Chile y por ende en el asesinato de Allende. Entre los muy diversos testimonios y documentos que han salido a la luz refiriendo la doble cara de Henry Kissinger en el affair chileno, se cuenta con el siguiente informe proporcionado por Orlando Letelier, el 22 de marzo de 1971, al consejero de Seguridad Nacional. El 22 de marzo de 1971, el consejero de Seguridad Nacional recibe al ministro de Relaciones Exteriores en el edificio de la oficina ejecutiva. Letelier consigna por escrito que en tal reunión le expresa al funcionario estadounidense que el programa de la Unión Popular tiene pretensiones socialistas, obteniendo la siguiente respuesta de su interlocutor: que su gobierno no deseaba por ningún motivo interferir en las acciones que el gobierno chileno adoptara internamente. Los Estados Unidos tenían suficientes enemigos en el extranjero, dijo, y no deseaban actuar de manera que Chile se convirtiera en un nuevo enemigo.
Ese mismo día, el Big Pic había dispuesto de $185,000 del Comité de los 40 que fueron remitidos a Chile para apoyar a la democracia cristiana en las elecciones municipales a efectuarse en el próximo abril. Y más en específico, el ministro cuestionaba al consejero al respecto de un documento expedido en la Casa Blanca, cuyo propósito era organizar una acción coordinada contra Chile en el seno de la comunidad interamericana. A lo que Kissinger responde, absolutamente absurdo y sin fundamento alguno, regodeándose en su felonía. Sigue contando Letelier, le expresó Kissinger en aquella ocasión que, como politólogo, consideraba fascinante el caso de Chile y la forma en que el presidente Allende estaba conduciendo el proceso, digno de gran admiración. Todavía en diciembre de 1971, Kissinger le comunica a Letelier, por favor, deseo que transmita un mensaje a su presidente. El gobierno de Estados Unidos no tiene agentes que recorran su país, como ha sugerido la prensa. También quiero que sepa usted que si fracasan, será por sus propios errores, se lo prometo. Una más a la amplia cuenta del nefasto alfil imperialista que les sigue sumando hasta la fecha. Sobre montones de cadáveres practica la Realpolitik que le celebran los desmemoriados. Fue hasta después de la vergonzosa dimisión de Nixon que algunos se atrevieron a decir lo evidente. Helms, en 1975, cambia sus declaraciones anteriores por una aceptación escueta de la intención de la Casa Blanca por intervenir en Chile. El que fuera un acto inconstitucional, cual guerra secreta no declarada, sin autorización del Congreso, supuesta instancia en exclusiva facultada para ello, no mereció represalia alguna. A Nixon nunca se le juzgó por ello, ni por lo de Indochina, y Kissinger siguió muy campante, haciendo de las suyas y consolidando su servilismo al poder, ganando en prebendas personales y capitalizando las influencias en el sector privado que Kissinger Associé es un grupo de poder imperialista hasta la fecha vigente.